Claro que sí, el matrimonio igualitario, lo que conversábamos hace un ratito, ¿no? Por eso el matrimonio como una institución jurídica entre personas, dije, ¿no? Y les decía, si hacemos un recorrido por la historia, ahí sí vamos a encontrar las definiciones en el Código Civil. Matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, hasta hace poquito, hasta Ah, hace sí, sí, sí. poquito. Es que no estaba en esa parte de la clase, Doc, perdón. Me Tranquilo, conecté tranquilo. despuesito. Igual pueden irme preguntando porque esta materia es muy de retroceder, ¿sí? Entonces, por Ujú. ejemplo, yo voy avanzando y ustedes me van diciendo, pero yo en el caso de divorcio esto, y ya capaz y estamos por la unión de hecho, ¿sí? Y Claro. vamos como retrocediendo. Entonces, váyanme preguntando. Y eso es lo chévere de esta materia de interactuar. ¿Se acuerdan que yo les dije interactúen conmigo? Prendan sus cámaras, porque es la única manera de aprender preguntando. ¿Sí? Estas materias, yo puedo lanzarme el contenido teórico, maravilloso, leyéndoles todo el Código Civil, pero no van a aprender realmente. ¿Sí? La idea es que ustedes comprendan el contexto de la normativa. Ahora mismo ustedes van a hacer el ejercicio de ir a revisar el código y la constitución y van a decir, ah, esto ya lo vi. La doctora ya empezó definiendo el matrimonio, ya nos dijo los elementos, ya habló, y van a ver un montón de artículos que se les van a presentar que ya están desarrollados en la clase. Luego dije yo que como otros requisitos para continuar con este paréntesis que hicimos, yo causa lícita y objeto lícito. Esto tiene que ver con las instituciones que están reconocidas legalmente y que lógicamente tienen fines y objetivos lícitos, es decir, permitidos. Y el matrimonio es una institución constituida legalmente que tiene un origen del derecho familiar y que lícitamente se configuran fines. Y estoy completando esa limitada definición del Código Civil, que incluso habíamos dicho me habla de fines, pero ya vamos a ver los defectos. Y en los defectos vamos a hablar de los fines. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, causa lícita, matrimonio como institución jurídicamente reconocida, objeto lícito, el matrimonio por ser una institución del derecho de familia, tiene fines lícitos, objetivos lícitos, formar una familia, configurar un patrimonio común, ¿sí? Ayudarse mutuamente, ejercer derechos y obligaciones en torno a la sociedad conyugal. Sí, tiene fines lícitos, están reconocidos, están permitidos y permiten el ejercicio efectivo de derechos. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, el matrimonio tiene un objeto lícito y tiene una causa, cumple los requisitos generales de todo contrato. Ahora nos vamos a los requisitos específicos del contrato del matrimonio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije yo cuando hablábamos de la capacidad y consentimiento? Dije, además, la ley dice suscripción del acta, presencia de testigos, no sé si se acuerdan, ¿sí? Quienes me estaban siguiendo ahí en la clase, ¿sí? Y celebración del acto ante autoridad competente, ¿ya? Esos también son requisitos específicos del matrimonio, no van a encontrar ustedes eso en ningún otro contrato. Son específicos del matrimonio. Suscripción del acta. Formaliza simplemente de manera documental el acto matrimonial, con las firmas de los contrayentes y de los testigos. Esa es la suscripción, la firma. ¿Qué constituye el acta? La prueba documental o instrumental, si lo quieren decir así, de que usted está casado. Usted se casa y para efectos de estado civil le dan el acta de matrimonio, pues no es cierto, y queda así sentado en el registro civil, la suscripción del acta, ya vamos a ver efectos, eso ya les dije, ya vamos a ver efectos y ya mencioné estado civil por ahí, ¿ya? Presencia de testigos, dice también la legislación civil. Los testigos, a ver, no, los testigos no son en el que se constituyen o se piden por farándula. Sí, a veces eso pensamos, ¿no? Es como que dicen, ah, es que testigo, voy a ser testigo. No. Como el nombre dice, el testigo y la función del testigo es validar la aptitud de los contrayentes para celebrar el matrimonio. ¿Sí? Es decir, conozco que son aptos
con libertad para expresar su consentimiento de casarse. ¿Sí? Es un aval, el testigo es un aval de que son personas aptas, de que yo los conozco y de que están dando realmente su consentimiento libre. ¿Ya? De allí que el testigo tiene que cumplir también con ciertos requisitos, tiene que ser persona capaz, también tendrá que presentar sus documentos de identidad para que pueda ser validado y estar también presente en el acto formal del matrimonio. Cuando yo digo ante autoridad competente, la autoridad competente para celebrar el acto matrimonial es el director del registro civil o los funcionarios de casamiento que hay en el registro civil dependiendo del cantón y del número de habitantes de cada cantón. ¿Ya? No en todos los registros civiles van a encontrar funcionarios de casamientos, no en todos. Por ahí me van a decir qué es de eso, pero aquí no. Puede ser que su cantón sea pequeñito y el director es quien haga esas funciones. ¿Ya? Inclusive, por ejemplo, en Quito, que está, según su ordenamiento territorial, está dividido por distritos, ¿sí? Ahí hay algunas entidades con esta competencia, el registro civil, y varios funcionarios a los que se les ha delegado esta atribución de celebrar matrimonio. ¿Ya? Entonces, ellos son las autoridades competentes. Siempre va a haber la presencia del funcionario del registro civil para la validez del acto al momento de su formalización. Por más que le case el alcalde, por más que le case la figura pública que usted quiera, ¿sí? El concejal, el asambleísta, el presidente de la República, siempre va a estar ahí el aval de la autoridad del registro civil, porque es el único competente para ejecutar el acto. Que por formalismos y más bien, no formalismos, sino más bien farandulismo, quiera celebrar alguna autoridad provincial, cantonal, ¿sí? El acto, o sea, sí lo puede hacer como en la ceremonia, como oficial la ceremonia, digamos así, más como el acto protocolario. Pero ya quien da la validez del acto es el funcionario del registro civil. Por eso ustedes siempre han de ver que ellos están presentes ahí, aunque no oficien la ceremonia, con los libros para que suscriban el acta y para que se les pueda otorgar la misma a los cónyuges. ¿Ya? Hay una peculiaridad bastante importante que mencionar. Los requisitos. Aparte de estos que son los genéricos, ya vimos capacidad, consentimiento, causa lícita, objeto lícito, presencia de testigos, la suscripción del acta. Hay otros requisitos que también son importantes, ¿sí? Como por ejemplo, el tema de la presentación de documentos habilitantes, tanto de los contrayentes, que vienen a ser los futuros cónyuges, como de los testigos. ¿A qué me refiero con documentos habilitantes? Cédulas, papeletas de votación, extranjeros, el pasaporte, la visa, que también se les exige para determinar su permanencia y el permiso de estar en estado ecuatoriano, o inclusive si tienen una visa especial de matrimonio, porque también hay la visa especial del matrimonio, cuando ha venido específicamente a celebrarlo. En el caso del trámite administrativo, además de los documentos habilitantes del testigo también, ¿no? Eso es importante. En el caso del pago del valor para casarse, ¿sí? Es importante. Aquí se paga una tasa, se paga un valor al registro civil para que puedan proceder a casarse. ¿Pueden casarse fuera del registro civil? Sí, lo pueden hacer, pero el valor que se cancela es mayor. ¿Ya? Eso también es un requisito, tiene que pagar. Pagan por casarse, ¿sí? Hay requisitos especiales también, de acuerdo a las... ¿Sí? Por ejemplo, ¿se puede casar una persona privada de la libertad? ¿Qué creen ustedes?
Jonathan asiente con la cabeza. Sí, sí se puede casar, porque no está impedido de ejercer sus derechos de libertad. En este caso, el matrimonio está sí, dice, sí, muy ligado con el derecho de libertad. Pero ¿qué necesito? Necesito aquí ciertos requisitos específicos, ¿sí? Uno, la autorización del director del centro de rehabilitación en donde esta persona esté cumpliendo su pena para que se pueda ingresar a celebrar el acto matrimonial en estas instalaciones. Porque no le vamos a dar permiso al PPL para que salga. No tiene luna de miel, no hay permiso. Qué cariño. ¿Qué dice Mayrita? Cariño. Qué amor. Oiga, doctor, también hay otras, bueno, los requisitos que usted nos dio es cuando se casan dos personas solteras, sin problema. Que puede haber también un soltero con una divorciada, con niños pequeños, o una chica soltera con hijos, o un chico soltero. Entonces ahí entiendo que hay otros requisitos adicionales por los niños. Señorita, muy bien, esos son los requisitos específicos justo que estábamos hablando. Y ahí viene, por ejemplo, ahorita con los ejemplos que pone, me dice, se va a casar con una que ha sido divorciada, ¿ya? Esta ya tiene experiencia y tiene guaguas pequeñitos, niños chiquitos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, precautelar el interés superior de esos niños. Es la exigencia primaria que se va a hacer, porque esta es una institución igual de connotación familiar, entonces hay que ir distinguiendo aquello. Se va a pedir que de esos niños se presente la esposa que los represente, en este caso, en las segundas nupcias, nada más, y que la persona que esté a cargo, en este caso, si es la mamá y la que se va a casar, por poner un ejemplo, y ella está a cargo de la administración del patrimonio de estos niños, presente un inventario solemne detallando los bienes de los menores de edad que están bajo su administración. Si los menores de edad no tienen componentes patrimoniales que se administre, ¿sí? Como bienes, por ejemplo, porque el patrimonio sí tienen, los menores de edad también tienen derechos, pues y los derechos también son componentes patrimoniales. Cuando hablo de patrimonio, patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, no solo son los bienes, cuidado, por eso el patrimonio es un atributo de la personalidad, todos tenemos patrimonio, ¿sí? Entonces, simplemente me refiero, no hay componentes bienes que los padres que van a celebrar el matrimonio estén administrando en representación del menor de edad. Entonces, ¿qué presento? Una información sumaria en la que se indique que no estoy administrando bienes que pertenezcan o sean de dominio del menor de edad. El nombramiento del curador especial, porque es por el trámite de las nupcias, nada más, de las nuevas nupcias. ¿Por qué son nuevas nupcias? Porque aquí pusimos el ejemplo del divorciado. Pero puede darse también el caso que decía Mayrita, no era casado, ¿sí? Está habilitado, está libre de vínculo matrimonial, no ha tenido una unión anterior, pero sí tiene hijos, sí puede tenerlo, ¿cierto? No necesita casarse para tener hijos. Entonces aquí, igual, si las mismas consideraciones, si está a mi cargo la tenencia de un menor de edad, lo mismo, curador y en el tema de administración de bienes, inventario o la información sumaria. Esos son requisitos indispensables. En este caso también hay que tener en cuenta que si la mujer está embarazada y va a celebrar matrimonio, por efectos de filiación, que ustedes deben haber visto en el artículo 24 del título preliminar, cuando se casa, la filiación es directa, es decir, responde maternidad y paternidad a los cónyuges. Pero si una mujer se casa embarazada, esa filiación puede ser impuesta. El marido o el cónyuge, para no ser muy heteronormativa, justo por lo que decía Leslie, ya hablamos de la igualdad, ¿sí? Entonces no voy a ser heteronormativa. Está embarazada y
no quiera admitir esa afiliación o no es suya la afiliación y directamente se le atribuiría si celebra el matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre cuando está una mujer en este estado? Debe haber la aceptación expresa del cónyuge aceptando esa afiliación, ¿sí? Aceptando esa afiliación. Y esto no es necesario hacerlo si se casa con su mismo excónyuge. ¿Sí? Se divorcia y se vuelve a casar con el mismo. Sí pasa, pues. Y es bien común, ¿no? Aunque no lo crean. Solo nosotros nomás somos los únicos animales, dicen que nos equivocamos con 2 meses con la misma persona. Y María Fernanda mueve la cabeza. Sí, es verdad, me tropiezo con la misma piedra 2 veces, dice. Sí, y eso ocurre. Aplicable en estos casos, ¿sí? Entonces, estos son requisitos especiales, como en el caso también del privado de la libertad, que vimos, cuando se celebran segundas o nuevas nupcias, sobre todo atendiendo a la presencia de los menores de edad, y los requisitos genéricos, que son los que... No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Tengo una pregunta. ¿Puedo casarme? A ver, Mayrita. Hablamos específicamente del matrimonio como un estado civil. Hasta ahí estoy correcto. Entiendo que la unión de hecho es otro estado civil. Sí. ¿Y es diferente o es igual al matrimonio? No, es diferente. Es otra institución jurídica que también tiene la misma de 2 personas, pero no se constituyen a través de un contrato. Se constituyen a través de un convenio. Un convenio no necesariamente puede llevar implícitas obligaciones mutuas, como sí lo es en el matrimonio. Por eso es que la unión de hecho tiene una forma distinta de constituirse y una forma distinta de terminarse. Y sí la vamos a topar. Una vez que acabemos el matrimonio, vamos a estudiar la unión de hecho. Ya, ahí le pregunto. Gracias. Claro, ahí me pregunta todo, si no, ya mismo me pregunta porque ya mismo estudia la unión de hecho. Para hacerles también esta pregunta, o sea, lo interesante de Mayrita y para responderle, no dejarle en el aire, los dos son estados civiles diferentes, ¿sí? Si bien se refieren a unión de personas, si bien son instituciones jurídicas reconocidas desde preceptos constitucionales que dan origen a la familia, tienen connotaciones sí similares, pero también diferentes. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir, celebré un matrimonio que tengo configurada una unión de hecho. No es lo mismo. Por eso hablamos de cónyuges por un lado, convivientes por otro lado. Con similitudes en algunas cosas, ya vamos a ver, como en el ámbito de administración patrimonial, ¿sí? Hay similitudes. Más reglas de administración patrimonial en la unión de hecho que en el matrimonio, pero en sus formas de constitución y terminación no son iguales, ¿sí? No son iguales. Volviendo, ¿sí? Retrocediendo a los requisitos para celebrar el matrimonio, les hago la pregunta, ¿puedo yo, creen ustedes que sea posible, celebrar un matrimonio en ausencia de uno de los contrayentes? ¿Se podrá? Con un poder específico a un abogado, creo que sí, como. Muy bien, Mayrita. Sí, con un poder especial, puedo celebrar el acto matrimonial en representación de un ausente especial, ojo, es decir, que sea determinado para efectos del matrimonio con la persona que lo voy a celebrar. Por eso es poder especial. No necesariamente un abogado. Para el aporte de Mayrita puede ser a cualquier persona, ¿sí? El poder lo puedo otorgar a cualquier persona. El poder no es más que un acto contractual, ¿no? ¿Sí? Dar un poder es ejecutar un contrato, es un contrato. Y el nombre del contrato se denomina contrato de mandato, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de ese mandato yo le faculto a la persona a que me represente en determinados actos. Y a su vez le otorgo derechos y también le impongo obligaciones que son voluntariamente acogidas en este contrato, ¿sí?
Así que, claro, nosotros hablamos siempre el poder, ¿no es cierto? Decimos el poder, porque sí, el fin del contrato del mandato es otorgar un poder, dar facultades, injerencia sobre mis aspectos, ¿ya? En la ejecución de ciertos actos. Pero la figura jurídica se denomina contrato de mandato. Eso es importante. Lo puedo hacer, sí. Obviamente este poder especial, así se llama porque hay poderes generales amplios, se dice, y suficientes, en donde el individuo, en este caso el mandatario, puede representarnos en cualquier ámbito que se permita, pero la ley delimita en qué casos debe haber un poder especial, porque si se ejecutara sin este poder especial, el acto sería nulo, porque no está legitimada su representación, como en el caso del matrimonio, el poder tiene que ser especial. Juan se estaba levantando la mano. Yo estaba levantando, Doc. Justo era para, sí, justo era para preguntarle eso que, bueno, justo ahorita respondió. Eso le iba a comentar. Netamente debe tener el implicado un contrato de mandato para que se pueda efectuar el matrimonio, o a su vez puede ser solo un poder, o sea, para el matrimonio, para dicho para ese específico momento, por así Ya, decirlo. a ver, el poder es el contrato de mandato. Justo eso les Ujú. estaba diciendo, ¿no es cierto? El acto de darle a usted un poder o una facultad, lo hago a través de un contrato de mandato. O sea, si yo hablo de poder, hablo de la existencia de un contrato de mandato. Lo que sí hay que identificar, Leslie, es que ese poder, ¿sí? O ese contrato de mandato tiene que ser para el matrimonio especial, ¿sí? Es decir, Mm. específico solo para casarme. Por ejemplo, yo no le puedo decir, Leslie, te voy a dar un poder para que, regáleme un segundito, por favor, mil disculpas. Gracias, ahí sí, ¿ya? Les ponía el ejemplo, ¿no? Y decía a Leslie, por ejemplo, yo no le puedo decir, Leslie, te voy a dar un poder a través de un contrato de mandato en donde me puedas casar, puedas vender mi casa, puedas representarme en temas específicos de mis declaraciones tributarias, puedas hacer un montón de cosas, ¿ya? Porque ese poder no va a ser válido al momento en que yo lo presente en el registro civil, porque no va a estar especificado que es una facultad que yo le estoy confiriendo a un tercero para que me represente en ese acto matrimonial. Por eso la ley determina que tiene que ser un poder. No sé, Leslie, si ahí ya quedó como aclarada el uso de esta, más que nada de la terminología, porque creo que quedó muy claro que tiene que ser especial la Súper, facultad. sí, 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 ahí está bien. Tiene que estar especificado que tiene la capacidad de poder regirse, a poder ayudar a casarle. Ya me queda claro. Listo, muy Gracias. bien, muy bien. Entonces, miren, sí puedo yo ejecutar el acto matrimonial en ausencia de uno de los contrayentes con poder especial. Puedo también celebrar matrimonio en el extranjero y validarlo acá en el régimen jurídico ecuatoriano? Sí, siempre y cuando las disposiciones del extranjero para la constitución y validez del matrimonio no contravengan a las disposiciones o sean similares a las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Sí? Por ejemplo, yo no me puedo casar aquí 2 veces, ¿ya? Y si en una legislación dice sí se puede casar con 2, con 3, por ejemplo, en las de Medio Oriente, ¿no? Que está permitido eso incluso normativamente regulado. Acá no va a poder reconocer ese tipo de matrimonios, ¿ya? Porque contraviene a la legislación ecuatoriana. Pero si tienen la misma esencia, ¿no es cierto? La institución jurídica del matrimonio, yo me puedo casar en el extranjero y puedo validarlo en la legislación ecuatoriana también. Sí se lo puede hacer. No necesita volver a repetir el acto. Simplemente la autoridad del registro civil debe
registrarlo y validarlo y extenderle la respectiva acta. Para que se siente, digamos así, su estado civil. Alexandra. Ahorita, disculpe que le moleste, ¿en qué casos especiales, si nos puede dar ejemplos, se puede hacer ¿cómo se diría lo que usted dijo? El poder para poderse casar? ¿En qué casos? En ¿Me casos de podría decir? ausencia. En cualquier caso, pero es más común en los de ausencia del contrayente o de imposibilidad a la presentación física, digamos, al acto matrimonial. Por ejemplo, si yo estoy en el extranjero, ¿ya? Yo estoy en el extranjero y ya me voy a casar acá en Ecuador. Entonces yo le confiero un poder o le dejo un poder si tengo que salir al extranjero y le digo, tal fecha me caso, entonces te confiero la facultad de que me representes en el acto matrimonial con María López y este matrimonio será configurado legalmente porque estás legitimado para intervenir en mi nombre y representación. ¿Ya? Entonces, Gracias, doctorita. Gracias, Una Alexandra. consulta, una consulta más. Esto de los poderes especiales también se puede dar en una citación que ya haya audiencia de tránsito. También puede pasar lo mismo con un poder presentarse otra persona. Sí, claro, para que comparezcan a juicio, sí, también puede dar un poder, pero ahí, claro, lógicamente es para que le represente a usted en juicio nada más. Igual tiene que ser especial, porque se debe especificar la causa, número de causa, instancias en las que va a representarlo y demás, ¿no? Entonces tiene que ser muy detallado, porque solo puede darle el poder, como usted dice, para que vaya a la audiencia, nada más, pero en lo demás usted interviene. Inclusive hay que diferenciar el poder, ¿no es cierto?, o el mandato que le puede dar a cualquier persona, su vecino, su mamá, su papá, y la procuración judicial que es específica para un abogado. Por ahí Mayrita dijo en el ejemplo, cuando estábamos hablando de esto de los poderes, dijo, creo que es el poder que le doy a un abogado, dijo ella, para que me represente y sí me puedo casar, ¿sí? Cuando le doy el poder al abogado se llama procuración judicial, ¿sí? Solo el abogado puede tener una procuración judicial que implica la representación de una persona en ciertos actos, ¿sí? Entonces, la procuración judicial es específica para el abogado. El mandato o el poder puede conferirse a cualquier persona y siempre que esté legitimado para intervenir en su nombre y representación es válido. Por lo general, para ampliar un poquito la perspectiva de Alexandra, ¿sí? Cuando estamos frente a procesos, lo que es más fácil hacer y como recomendación, claro, obviamente depende del grado de confianza y de la delicadeza del proceso también, se extiende la procuración judicial, es decir, que su abogado mismo se haga cargo de representarlo, para que no esté pagando al abogado, haciendo un poder, configurando las facultades a favor de ese tercero para que vaya donde el abogado, para que a usted le represente. O sea, es como que un poco más agilizar el tema de la representación en un proceso, pero obviamente va a depender de los grados de confianza que tenga, ¿no? Porque el contrato de mandato implica un acto de confianza. Nace de la vida, ¿sí? Entonces eso es importante. Hablando ya nuevamente de las peculiaridades de la validez del matrimonio, ¿sí? Decíamos sí puede valer un acto válido matrimonial en el extranjero reconocido en Ecuador. Sí puede también casarse a alguien en territorio extranjero con normas ecuatorianas. Sí, también. Sí, son dos cosas distintas. Lo uno es, me casé en el extranjero con normativa extranjera y lo reconozco en el Ecuador. Lo otro es, me caso en territorio extranjero, pero bajo los parámetros de la legislación ecuatoriana. Sí lo puedo hacer también. ¿En dónde? En las embajadas, en los consulados, ¿sí? Que es territorio ecuatoriano en el extranjero. Ellos son los competentes para celebrar el acto matrimonial. María Fernanda. Doctora, se dio un caso en una provincia aquí en el Ecuador de una pareja que se casó cuando
el marido estaba en terapia intensiva en un hospital sin poder hablar. ¿Eso se puede? Una persona se casó con una persona que estaba en terapia intensiva. No, es nulo, porque no otorgó su consentimiento. Salvo que, claro, no otorgó su consentimiento. Cuando Es esta conveniente. persona resulta ser que despierta, pues le dio el El consentimiento. patatús, Pero, imagínese, el Botuto se despertó del susto, capaz y debería agradecerle, porque no se te y despertó. sucedió, ¿no? Inaudito, y el registro civil registró esto en una Qué provincia. barbaridad. Eso inclusive puede ser causa de destitución de la autoridad del registro civil que celebró el acto, porque no está validando las solemnidades del matrimonio que están precisadas en la norma. Y ellos también pueden ser sujetos de sanción. Esto es responsabilidad de la autoridad civil. Responsabilidad, completamente. Ellos son los veedores, los encargados. Por eso se celebra ante autoridad competente. Por eso hablábamos que es un requisito. Ellos observan la validez de todos los requisitos. Son el filtro, ¿ya? Y yo me iba a hablar de eso un tanto porque les iba a decir, antes era tan, pues es fácil casarse. De hecho, están viendo que es súper fácil, ¿no es cierto? No necesito más que la voluntad. Pero antes era mucho más sencillo por el tema de que los filtros en el registro civil eran mucho más fáciles de pasar, ¿ya? Y se daban precisamente muchos casos, como los que está diciendo María Fernanda, de nulidad, porque no cumplí solemnidades, no se validaban bien los requisitos y había muchas acciones de nulidad del matrimonio, pues, ¿sí? Y luego esto ya se reglamentó bien, dando esa obligatoriedad a las autoridades del registro civil para que evitemos estos conflictos. Entonces, ahora ya es más complejo porque usted tiene que ir al registro civil y primero tiene que ver si hay disponibilidad para casarse. Le dan una fecha. Debe entregar primero los documentos. Tiene la entrevista previa con la autoridad del registro civil, donde conoce a los contrayentes, revisa la documentación inclusive de los testigos. Y además le pregunta o les pregunta en torno a la administración de la sociedad conyugal, quién va a ser como el que encabece, porque ambos lo ejercen en igualdad de derechos, eso ya quedamos clarísimos, pero va a figurar alguien como el representante. Ahora sí, como es igualdad de derechos, la ley dice hombre o mujer puede ser, hombre o mujer. Antes sí decía el hombre tiene que administrar la sociedad conyugal, ahora es hombre o mujer, en igualdad de derechos, ¿sí? Entonces, ya no es tan fácil. Me van a decir, mentira, doctora, usted me está mintiendo, porque recién la semana anterior me fui a un matrimonio que ese ratito presentaron los papeles y les ayudaron. Eso es otra cosa, ¿sí? Que por ahí utilicen sus influencias y rapidísimo hagan las cosas, pero hay un filtro mucho más exigente de la revisión del cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Y va a depender también de las situaciones de las personas en que se pueda ejecutar más rápido o no tan rápido este acto. Cuando voy recolectando los requisitos, ¿no? Como por ejemplo lo que conversábamos hace un ratito, la presencia de menores de edad y la exigencia del inventario. Si, como es solemne, tiene que darlo el juez, hay que seguir un proceso especial, ¿ya? Que se nombre un perito, que verifique el valor y el estado de los bienes que están administrados por mí, que son de propiedad del menor de edad que está bajo mi cuidado. Tendré que nombrar a un curador, posesionarlo. Si es que no hay bienes bajo mi administración, tendré que hacer la información sumaria ante el notario, en donde se valide que en realidad no estoy administrando bienes. Y eso toma tiempo, pues, ¿no? O sea, toma tiempo. Va a depender de las condiciones de las personas realmente para la rapidez o un poco la tardanza, digamos así, en la celebración del acto. La idea está en que ustedes se lleven claro de que estos filtros los controla el registro civil como autoridad competente para la celebración del acto matrimonial. Porque si no cumplo con estos requisitos, mi matrimonio va a ser nulo. Y recuerden que la nulidad implica inexistencia. Y la inexistencia implica no reconocimiento de los efectos jurídicos, es decir, no ejercicio de derechos, no exigencia de obligaciones. ¿Sí?
Si vamos al Código Civil, en este momento ustedes van a ver que hemos desglosado varios artículos ya del matrimonio que van desde el artículo 81 en adelante. Pero quisiera en estos 10 minutitos que nos falta hablar de los efectos del matrimonio, que también ya un poquito fuimos conversando. Por causa del matrimonio surgen dos efectos: efectos personales y efectos patrimoniales. Cuando hablo de los efectos personales, hay uno que es primordial, el cambio de estado civil. ¿Y qué es el estado civil? Es la condición, ¿no es cierto? Es una condición que ejerce un individuo que le habilita o no le habilita el ejercicio de ciertos derechos y de ciertas obligaciones, ¿ya? No es lo mismo decir yo tengo ciertos derechos estando soltero que estando casado. Por eso son condiciones. Y ojo, los estados civiles no tienen solo que ver con el tipo de uniones que se pueden generar en el contexto del derecho de familia. El estado civil, al ser una condición que habilita el ejercicio de derechos o no, puede estar determinado en distintos contextos de su vida jurídica. Por ejemplo, un estado civil es el de ser hijo. Un estado civil es el de ser padre, ¿sí? Un estado civil es el de ser curador, de ser tutor, ¿sí? De ser mandatario, de ser mandante. Son estados civiles porque le confiere la ley determinadas derechos, determinadas obligaciones que usted tiene que ejecutar en torno a esa condición, ¿ya? Pero claro, para efectos de identidad, digamos así, en cuanto a la persona, el registro civil determina como estados civiles casado, soltero, viudo, divorciado y unión de hecho, ¿ya? Pero en torno específicamente a estos aspectos, entendiendo que los estados civiles pueden diversificarse de acuerdo a las condiciones que nosotros estemos ejerciendo. Eso que quede claro, ¿sí? Un efecto personal del matrimonio, entonces, es el cambio de estado civil. No puedo decir yo de soltero a casado, porque no. Estamos viendo que si yo cumplo los requisitos, simplemente con que esté libre de vínculo matrimonial, puedo volver a celebrar matrimonio. Y hablé de los requisitos cuando hablo de las nuevas nupcias o de las celebrar nuevas nupcias o volverme a casar. ¿Se acuerdan que se reían hace un ratito cuando poníamos el ejemplo de que me vuelvo a casar con mí mismo? ¿Sí? Con que esté yo libre de vínculo matrimonial, estoy apto para celebrar matrimonio. Pero obviamente el cambio de estado civil no necesariamente tiene que darse de soltero a, ¿sí? Sino simplemente que esté habilitado, pero el resultado sí va a ser que yo obtenga con el matrimonio el estado civil de casado. Dígame, Alexandra. Ahorita hay una persona divorciada, ¿cuántas veces se puede casar? Las que quiera. Siempre que se vuelva a divorciar, se vuelva a casar. Me divorcio, me caso, me divorcio, me caso. Hay algunas que no se casan y otras que se han casado 5 o 6 veces. Ahí sí que le digo. La ley de la compensación, que no estudiamos en materia jurídica, seguramente les debe ir bien en otras cosas que no sean las relaciones de pareja. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que acabo de decir, la ley no me limita cuántas veces me pueda casar o me pueda divorciar o pueda nulitar mi matrimonio cuando se han incumplido solemnidades. ¿Sí? Eso es importante. Otro de los defectos personales es el cambio de domicilio, ¿sí? También la adquisición de la nacionalidad de manera directa es otro efecto personal. Usted se casa con una bella venezolana, la bella venezolana ya es ecuatoriana también y adquiere los derechos de ciudadano ecuatoriano. Por eso les conquistan, pues señores, por eso, pilas, pilas ahí, porque aquí todavía no estamos con ciertas especificaciones como sí lo hacen en países ya donde la migración fue un suceso importante y que el matrimonio se convirtió en un negocio. Maffer. El micro Maffer. Perdón, la unión de hechos se establece con 1 año, 2 años
de convivencia es obligatorio, no es obligatorio, restringe derechos laborales o no. Ya, la unión de hecho, ¿no es cierto? Porque en el matrimonio esto es inmediato. En la unión de hecho, sí, cuando hablemos de la unión de hecho hay una peculiaridad que me voy a adelantar un poquito para contestarle la pregunta de Maffer y ver si llenamos la curiosidad de la Mayrita. La unión de hecho puede constituirse por la simple convivencia de las personas. No necesita de una formalidad, salvo que se haga el reconocimiento o legalización desde el inicio de la unión o de la constitución de la convivencia, que es lo recomendable. Es decir, Juan y María deciden unirse, van al notario y legalizan su unión. ¿Qué pasa si Juan y María deciden unirse y no van al notario? No pasa nada. Cuando quieran probar que hay una unión, viene el requisito que María Fernanda pregunta. Deberán probar ante un juez que al menos esa unión haya sido por 2 años ininterrumpidos de una relación estable y monogámica. ¿Por qué no hice esa legalización desde el inicio de mi unión frente al notario? Me va a tocar reconocer mi unión frente a un juez en un proceso de reconocimiento de la unión de hecho. Por eso es recomendable que a sus clientes les digan, vaya y formalice ante el notario en cualquier tiempo. Si no lo hizo y luego vienen los problemas, sobre todo en el aspecto patrimonial, ¿sí? Tendré que reconocer la unión mediante sentencia de juez para que se determine desde cuándo existió y qué derechos y obligaciones que se adquirieron pueden ser reconocidos por el tema de adquirir ese estado civil de unión de hecho. ¿Ya? Derechos los mismos que tienen los cónyuges en cuanto a administración de bienes, igualdad 50-50%. La nacionalidad se difiere a lo que estábamos hablando hace un ratito. En el matrimonio, adquirir la nacionalidad extranjera es inmediato. En la unión, de hecho, no. También tengo que esperar los 2 años para adquirir la nueva nacionalidad. En cuanto a derechos laborales, yo también puedo acceder, obviamente, ya a los derechos que todo ciudadano, no ciudadano del mundo, digamos así, tiene por ser derechos humanos, sí, y que deben ser reconocidos independientemente, atendiendo también a sus causas de migración. Ya, porque aquí no es que el hecho de la convivencia le va a otorgar a lo mejor alguna facilidad en el ámbito laboral, únicamente sí lo que tiene que ver con seguridad social, porque la seguridad social sí también es un beneficio que se extiende tanto al cónyuge como al conviviente. Eso es importante, ¿sí? Eso en cuanto al tema de laboral y de seguridad social. Como para ser así muy breve. Me interrumpa, en el ámbito laboral, la empresa que tiene el certificado que le da a la pareja de estar legalmente constituido como unión de hecho, Trabajo Social recibe ese documento y el impedimento, le dan un impedimento a recibir los bonos, ¿sí? Porque no está legalmente casado. Utilidades, por ejemplo, ¿eso es legal? No, porque también tiene derecho el conviviente. Gracias. Se entienden los mismos derechos, tanto para Como convivientes para como para cónyuge en seguridad social. Ajá, sí. Ahí sí. Gracias. Bueno, señores, ha sido un gustísimo. Ya les voy a dejar en paz. Se quedaron con la curiosidad. Todavía tenemos que seguir hablando del matrimonio. Muchas cosas. Muchas cosas. Espero que la clase haya sido entretenida, que la metodología sea la adecuada, que a ustedes les haya gustado la manera de dar mis clases y que se sientan cómodos. Eso es lo importante. Si hay alguna sugerencia, estoy yo dispuesta a escuchar. La idea es que ustedes se junten a la reunión, vengan a las clases sincrónicas, porque aquí podemos participar de una manera más activa, así que les invito a los compañeros que no estuvieron, pero seguramente van a vernos en el video, de que se junten a la próxima sesión, el próximo sábado, porque vamos a aprender más cosas del matrimonio y se nos viene un tema buenísimo, como en telenovela,
que son las formas de terminación del matrimonio, ¿sí? Y ahí sí vamos a meterle el acelerador, porque si bien esta es una materia muy teórica, vamos también a fusionar componentes prácticos. Ustedes ya en derecho no penal han de ver cuestiones ya del derecho procesal civil que pueden ir equiparando y relacionando con esto que están aprendiendo en materia de familia, y lo vamos a ver específicamente en estos trámites, divorcio, nulidad, que se nos vienen a continuación, ¿sí? Les invito a revisar la plataforma durante la semana. Cualquier duda, queda atento en el chat. Que tengan una bonita tarde, un chévere domingo. Un abrazo, cariños a todos. Nos vemos el próximo viernes en tutoría. Chao, gracias. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Hasta luego, doctora. Hasta la otra semana, doctorita.